¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. Estamos ya un lunes más, gracias a Dios, transmitiendo nuestro estudio de desenmascarando al catolicismo romano. Si todo se ve bien, si todo se escucha bien, ponme un dedito arriba, por favor, si nos estás viendo por Instagram o por Facebook. Hace 8 días tuvimos que suspender por esto que hubo dos apagones aquí, en casa, y ya nos fue imposible transmitir. Estábamos iniciando y fue un primer apagón. Transmití un poco en vivo con un poco de luz para avisar que si regresaba la energía eléctrica, pues retomábamos el estudio. Sucedió, pero inmediatamente se fue, ¿verdad? Una vez más. Gracias a las personas que compartieron los 2 minutos 11 segundos que creo que se habían transmitido, pero bueno, les sugiero por favor que escuchen todo el contenido. Gracias por compartirlo, pero sí, pues quizás no se percataron que habían compartido solo un par de minutitos. Así que pues tuvimos que suspenderlo porque ya eran casi 8:30 en México para reiniciarlo cuando la luz, la energía eléctrica se corrigió. Y pues la verdad es que nos iba a dar muy poco tiempo, a lo mejor no íbamos a alcanzar de ver el tema completo, así que por esa razón lo pospusimos para este lunes 22. Y pues bueno, gracias a Dios, esperamos, ¿verdad?, que la energía no falle, ni el internet, ni absolutamente nada, que el Señor cuide de este estudio como lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Estamos contentos. Hoy vamos a transmitir un tema muy interesante y lo vamos a estar analizando a la luz de la Biblia. Si me escucho un poquito ronco, etcétera, es que allá en la ciudad de Toluca, donde trabajo, han estado haciendo muchas quemas de pastizales y estaba lleno todo de humo, así que me veo con la garganta un poco reseca. Así que bueno, pues vamos a empezar, no vamos a dar más tiempo. Eh, Padre, ponemos este estudio en tus manos, que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, enseñándonos toda verdad. Dios, te pedimos que tú tomes el control tanto de lo que sucede en este estudio como en el entorno, Señor, en el espiritual. Dios, si hay un espíritu contrario a tu Espíritu Santo, nosotros te pedimos que lo reprendas, Señor, que lo ates, que lo eches fuera de este lugar, que no permitas que haya interrupciones, que no permitas que haya ataques, Padre, puesto que este estudio ha nacido de tu corazón. Tú eres quien lo sustenta, tú eres quien lo guía, te pertenece absolutamente todo, Señor. Así que, Señor, descansamos en que tú estás al control y que sea tu voluntad haciéndose, así como tu palabra sea expuesta para toda verdad, para que podamos conocerte más a fondo, Señor, para poder conocer tu corazón, tus propósitos, tu voluntad, y que este estudio sea, Padre, de bendición para todos los que lo escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos el episodio número 11 de esta serie y está titulado Los diferentes grados de pecado, ¿verdad? Que vamos a estar analizando que es una doctrina una vez más pues equivocada dentro de la religión católica. Y como dice el título y como sostiene por supuesto la religión en su propio catecismo, enseña que hay diversos grados de pecado, ¿verdad? Que eh, hay diferentes, hay algunos más graves, otros no tanto, etcétera. Ponen categorías al pecado incluso hasta para poder perdonarlos, y lo vamos a estar analizando a lo largo de este estudio que está bastante interesante. Y arrancaremos por supuesto pues estudiando el catecismo, a ver qué es lo que nos dice el catecismo en el artículo 1845. Dice así, perdón, 1854. Dice así: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Y bueno, ahí analizando rápidamente estos renglones del artículo 1854 del catecismo, nos encontramos ya diferentes situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Primero habla, pues obviamente se entiende de una forma clara cuáles son los pecados mortales, o que existen pecados mortales, pero también existen los pecados veniales, ¿verdad? Que se supone que se oponen, son un pecado que se opone evidentemente a la obediencia a cualquier mandamiento de parte de Dios, pero de una forma leve, ¿verdad? De una forma pues tranqui, como decimos, ¿verdad? Que no es tan grave lo que has estado haciendo,
Y aquí ya empiezan pues como a ver, ¿no? Una categorización de los pecados, a ver qué es lo más rudo, qué es lo más agresivo quizá en el comportamiento o en la moral del ser humano y qué es lo que pues posiblemente, bueno, no sea tan grave, puede pasar como desapercibido, etcétera, etcétera. Y vamos a estar viendo con qué tanto nos dice el catecismo católico acerca de estos grados de pecados y después como lo hemos hecho todo en todo a lo largo de estos meses, corroboraremos en la propia palabra de Dios utilizando una Biblia católica qué es lo que dice Dios mismo acerca de este argumento. Pero dice el artículo 1854, conviene valorar los pecados según su gravedad. Ven, aquí ya habla la misma Iglesia Católica, el magisterio eclesiástico, las autoridades que lo escribieron, de que sí, hay algunos que son graves y otros que no son tan graves. Dice la distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la iglesia. La experiencia de los hombres lo corroboran. O sea, una vez más, aluden a su tradición, a la percepción y experiencia de los hombres, dejando de lado lo que la Biblia dice. Ellos argumentan que hay una distinción entre pecado mortal y venial perceptible, es decir, que se nota en la escritura. Pero nosotros vamos a ver que aquí hay un grave error. Dice que se ha impuesto en la tradición de la iglesia, vuelven una vez más a confiar en sus tradiciones, la experiencia de los hombres lo corroboran. ¿Por qué corroborar a través de la experiencia? ¿Por qué corroborar a través de una vida que es pecaminosa, una vida humana, una vida carnal, una vida finalmente creada, que no tiene el poder de perdonar pecados como lo hemos visto en los episodios anteriores, que no tiene el poder de Dios, que no tiene la santidad de Dios? Poder entonces hablar que la experiencia de los hombres pueden corroborar lo que los mismos hombres han tratado de interpretar por tradición y hacer una diferencia entre pecados mortales y veniales, es decir, hablar de su gravedad. Dice el artículo 1862, se comete un pecado venial, es decir, que se opone levemente a la voluntad de Dios, cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento, así de que, ay, pues es que yo estaba, en desconocimiento, como que no me di cuenta cuando pequé, ¿verdad? Como que no me di cuenta cuando cometí ese pecado y entonces, es que yo no me di cuenta que había asesinado a una persona, que había abusado de alguna mujer, que había robado millones y millones. Yo no me había dado cuenta y aunque puede existir, no es el tema de hoy, pero claro que existe dentro de la teología, podemos estudiar la naturaleza caída del ser humano y cómo el pecado sí llega a entenebrecer nuestro entendimiento, sí llega a dominarnos de tal forma que perdamos conciencia en el momento que pecamos y veamos las cosas como si fueran naturales. Eso es verdad, pero lo que dice aquí es una práctica completamente diferente. Es que no tenía conocimiento, no había un entero consentimiento, pero pequé de algo grave. No, pero como no te diste cuenta, esto se transforma en algo leve, ¿verdad? No hay un pecado mortal. Ahora, según nuestra experiencia y la percepción humana, es algo que tú no te diste cuenta, ¿verdad? Entonces lo grave lo vamos a transformar en leve, ¿verdad? Has quebrantado una ley moral, has quebrantado una ley social, a lo mejor una ley penal, etcétera, etcétera, sin nunca hablar naturalmente en este artículo 1862 del Catecismo, cómo se quebranta en realidad la ley de Dios y no solamente porque me di cuenta o no me di cuenta, pero luego lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces ellos dicen en este artículo que, bueno, pues si no te diste cuenta, si no fue tan grave o si fue grave, pero no consentiste, caíste y bueno, y te repito, cometiste un serio pecado, pues bueno, se transforma en algo leve. Entonces la experiencia de los seres humanos del magisterio eclesiástico católico consideran que, bueno, como es leve, entonces tu penitencia también pues tendrá que ser leve. Ya lo iremos hablando poco a poco. Dice también el catecismo que luego estarán los pecados mortales. En el artículo 1861, el pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Es decir, del estado de gracia, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna en el infierno. Solamente en este artículo de 1861, en este fragmento, podríamos hacer estudios y estudios acerca
de la seguridad de la salvación, acerca del genuino arrepentimiento, acerca del perdón de pecados, acerca de la gracia que es dada por nuestro Dios, acerca del reino de los cielos y la exclusión de las personas, acerca de la muerte eterna en el infierno. Ya a lo mejor mencioné entre 4 o 6 temas que pudiéramos hacer estudios completos y que todo esto está contrario a la palabra de Dios. Porque nosotros debemos de comprender que cada uno de los argumentos que ellos esgrimen aquí no están conforme a la Biblia. No nos enseña la palabra de Dios que la salvación se pierde si es que eres verdaderamente salvo. Y esto no te lo da la religión católica ni ninguna religión. La salvación es exclusivamente a través de Jesucristo. No es a través de un pastor, no es a través de una oración, no es a través de una religión, no es a través de una secta, no es a través de una vida que como yo considere conectarme con el universo, con el Dios, o el ojo que todo lo ve, o con el arbolito que también es un Dios, etcétera, etcétera. No, solamente la salvación es a través de Jesucristo, y la palabra de Dios nos enseña que no hay forma de que la perdamos cuando somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces aquí estas enseñanzas ya en realidad están completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente al artículo 1014 del catecismo. Siempre te recuerdo, esto lo puedes consultar en Google, ahí vas a encontrar todos los artículos, todo el catecismo, por supuesto, para que corrobores lo que estamos leyendo. Esto yo no lo escribí, esto lo escribió el Magisterio Eclesiástico Católico, y tú puedes corroborar esto también con la palabra de Dios. Dice así: la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, algunas letanías de los santos, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. O sea, imagínense cómo este habla una cosa tan contradictoria, porque se refiere justamente a que puede haber una muerte eterna en el infierno cuando hemos perdido, según ellos, la gracia santificante o hemos caído del estado de gracia que el Señor nos había dado por nuestro pecado de muerte. Pero al mismo tiempo nos enseña en el 1014, en este artículo, el catecismo, que debemos de pedir, ¿verdad?, a María, la Madre de Dios, pedir y es que miren qué cosa, ¿no? A confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Qué cosa tan contradictoria, y yo solamente veo en la palabra de Dios que es Jesucristo quien tiene las llaves del Hades y de la muerte, ¿verdad? Que la muerte ya no se enseñorea más de él. Él domina la muerte, la tiene bajo sus pies, él la ha vencido. ¿De dónde sacan que San José es patrono de la buena muerte? O sea, como si eh, repito una vez más, es algo contradictorio. Si estamos hablando de que ellos mismos están estableciendo que caemos de la gracia, del estado de gracia del Señor, de esta gracia santificante, que somos causa de exclusión del reino de Cristo, ¿cómo entonces nosotros tendríamos que animarnos, como dice el mismo catecismo, a pedir a María, a pedir al patrono de la buena muerte, que es San José, pues que nos mantenga, ¿verdad? Pues no muertos ni perdidos en la condenación eterna, que eso sí puede enseñar la palabra de Dios, que existe, pero no que puedes escapar de ella pidiendo y al mismo tiempo cometiendo, aunque haya sido un pecado mortal, ¿verdad? Hay una parte muy contradictoria en estos dos artículos. Más adelante, el 1033, justamente del Catecismo Romano, dice lo siguiente. Es un poquito largo. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Se entiende, pero hay un pequeño error aquí que ahorita vamos a analizar. Contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección.
Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Válgame Dios, como dice, ay, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ay, que Jesús, María y José y el burrito que los acompañaba, también decía el doctor Armando, ¿verdad? Híjole, está tan lleno este artículo de cosas que pues no son completamente bíblicas, ¿verdad? O sea, aquí están poniendo un requisito, están poniendo obras, están poniendo algo que está a nuestro alcance con nuestras acciones para poder permanecer en la gracia salvífica del Señor, ¿verdad? Para poder permanecer en el reino de los cielos, lo cual es completamente contradictorio a lo que nos enseña la carta a los Efesios, donde dice que la salvación no es por obras, sino por entregar nuestra vida a Jesucristo para que ninguno de nosotros podamos adjudicarnos la capacidad de acceder a la vida eterna. Y aquí dice morir en un pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él. Yo puedo estar de acuerdo en que no podemos permanecer con pecados ocultos. Yo estoy de acuerdo en que no podemos permanecer con pecados que no confesemos delante del Señor, delante de nuestros hermanos, pues para que nos fortalezcan, para que exista un genuino arrepentimiento y el Espíritu Santo more en nosotros y nos diga, estamos mal, ¿no? Tenemos que arrepentirnos. Es un don de Dios el arrepentimiento. Todo lo demás y lo que sea carnal se llama solo remordimiento. Estoy de acuerdo en que no podemos vivir así, pero de eso a que como cristianos, como hijos de Dios, que somos según Juan 1:12, Juan 14:6, Juan 3:16, etcétera, etcétera, todos los parámetros que hemos cumplido para que el Señor nos selle con su Espíritu Santo, no por nuestra propia capacidad de acceder al Padre, no por nuestra propia capacidad de acceder al reino de los cielos, sino porque Él nos amó primero, Él buscó nuestro corazón y nosotros entregamos nuestra vida. Es verdad que no podemos mantenernos en pecado, debe haber un genuino arrepentimiento para seguir bendecidos por el Señor, pero de eso a que por ocultar mi pecado pierda la salvación y con eso yo creo el infierno, yo lo diseño, yo lo creé, yo lo hice porque yo simplemente no me arrepentí. Es una gran contradicción porque la Biblia en el Antiguo Testamento, las mismas palabras de Jesucristo nos enseñan a nosotros que el Hades, ¿verdad? El infierno está en el centro de la tierra y ahí es en donde habita eh, todas las almas perdidas y donde se condenan y donde pasarán la eternidad, por supuesto, en el lago de fuego y azufre, etcétera, etcétera. Y eso es un lugar que ha sido creado y diseñado, por supuesto, también por Dios mismo. No, yo no lo creé por mi falta de arrepentimiento. O sea, yo no estoy creando mi propio infierno. Hay una condenación eterna en un lugar diseñado por Dios para aquellos que han traspasado a Jesucristo, para aquellos que han seguido el error, la mentira, el engaño, la religión, para aquellos que han seguido a Satanás. La palabra de Dios nos enseña que incluso ese lago de fuego y azufre lo va a inaugurar el anticristo, el falso profeta, y ahí caminarán todos aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Es algo que no creó nuestra falta de arrepentimiento, no, porque hay gente dura de corazón, gente que prefiere una religión y no conocer a Jesucristo, es que se ha creado ese lugar para que tengan una condenación eterna. Y no es porque Dios no haya sido misericordioso, no es porque Dios no esté lleno de amor por cada ser humano, según Juan 3:16, Él mandó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna, no se condenara al infierno. Pero la gente ha decidido seguir religiones, seguir papas, seguir gurús, seguir chamanes, seguir brujos, brujas, hechiceros, sortílegos, adivinadores, encantadores, seguir su propio dinero, son sus propios dioses, seguir sus propios hechos de madera, de yeso. Cada quien ha sacado a Dios de su vida y Dios ha sido amoroso que mandó a su Hijo unigénito para que todos los que creyeran en Él tengan vida eterna. No es para que San José, María, San Pacirulo de las Garnachas, San Petersburgo interceda por ti o que exista y tenga el poder de abrir las puertas de los cielos, ¿no? Todo es a través de Jesucristo según Juan 14:6.
Entonces, así como este, hay muchos más artículos. Puedes leer el 1035, puedes leer el 1037 y te vas a dar cuenta cómo hay una gran contradicción con la palabra de Dios. Obviamente, la Iglesia Católica en esta doctrina de la categorización de los pecados nos enseña a nosotros cómo pueden ser como perdonados, ¿verdad? De acuerdo a la percepción de cada uno de los magistrados, de las autoridades eclesiásticas católicas, de acuerdo a la confesión. ¿Cómo puede haber una cantidad de perdón? Al que voy es cuánto arrepentimiento ellos buscan o cuánto arrepentimiento se necesita para ser perdonado. Ellos lo buscan, ¿no? Tienes que mostrarte completamente arrepentido, ¿no? Se ha juzgado desde hace muchos siglos al ser humano a través de todas estas autoridades católicas, ¿no? ¿Qué tan arrepentido está solo por cómo lo veo, solo por cómo habla, solo por cómo se comporta, por cómo vive, por cuántas veces se confiesa, si da o no limosna, si compra indulgencias o no, si habla bien o no de la iglesia, si es borracho, jugador, si es soltero, si es viudo, etcétera, etcétera? Hacen todo un análisis que por muchas cantidades que pueda contener ese análisis nunca va a ser tan profundo como el conocimiento real del corazón y del espíritu de las personas, y solo Dios tiene esa capacidad. Entonces, ¿cuánto arrepentimiento se necesita para ser perdonado? Nunca es cantidad, es sinceridad. Esto nos lleva a los episodios anteriores que yo te pido de la manera más atenta que puedas analizar cómo la iglesia no puede perdonar pecados, cómo un ser humano no puede perdonar pecados. Ellos perdonan pecados, te repito, comparando o dándose cuenta qué tan arrepentidos están. Hay algunos, por supuesto. Yo te hablo mucho de la voz de la experiencia porque yo alguna vez fui profesante, por supuesto, católico. Y hay muchos que solamente porque se confiesan y el cura de tu pueblo te conoce, que cada 8 días vas y confiesas tus pecadotes, ellos creen que porque eres constante en la confesión y contarle tus secretotes a otro ser humano, eres una persona genuinamente arrepentida y que tiene mucho arrepentimiento, pues no puede pasar más de 8 días cargando esos pecados. Para eso ellos es una cantidad. Y eso es absolutamente contrario a la palabra de Dios, porque puede haber alguien completamente arrepentido, genuinamente arrepentido, sellado con el Espíritu Santo, y que a lo mejor por vergüenza habla con el Señor y dice: no me he acercado a ti, puesto que mi carne, mi pecado, mi propia vida pueden ofender tu santidad, etcétera. Y pudieron haber pasado meses, semanas, quizá años de prácticas pecaminosas, pero llegan con un corazón contrito, humillado, capaz de reconocer que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando hay una confesión genuina, ¡bum!, llega el Espíritu de Dios, la sangre de Cristo lava a ese pecador y lo vuelve tan blanco como la nieve, según la Escritura. Y eso no fue cantidad. No o alguien pudo haber pecado y no tuvo que haber pasado 6 meses, un año, 8 días, sino en el mismo momento el Espíritu Santo le dice: acabas de cometer un pecado y te duele en el corazón, te duele en el espíritu, y en ese momento ahí guardas silencio. Hablas con Dios y dices: estoy de acuerdo, rompí tus mandamientos, estoy de acuerdo en que hice mal, en que no debí cometer este pecado. Dios, perdóname. No tuvo que pasar un minuto para que el Espíritu Santo te dijera que habías pecado. Y tú, como buen hijo de Dios, hija de Dios, te rendiste a Él y pediste perdón. Y no pudo pasar ningún minuto. No fue cantidad, nunca fue cantidad, sino corazones genuinos. Esa es la gran diferencia. Dios y nuestro espíritu lo sabe. Sentirnos indignos es una muestra de que no nos sabemos muchas veces perdonados, y es en lo que cae la religión. Es que yo soy indigno, Dios no me puede perdonar, tengo que ser castigado. Entonces, una pregunta que estaré haciendo a lo largo de más de un año seguramente: ¿por qué esta religión gira en torno a eso? ¿Qué caso tuvo entonces que Cristo se colgara en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y los del porvenir? ¿Qué caso tuvo? Si lo que requerimos por sentirnos indignos de ser perdonados es que nos castiguen, ya Cristo fue castigado por ti, ya Cristo fue castigado por mí. Fue una muerte única, exclusiva, tal cual la que requería Dios para siempre. Es un solo sacrificio.
Pero no enseña esto el catecismo, enseña que hay diversidad de pecados, no. Familia, pecar es pecar. Pecar es pecar. La Biblia nos lo enseña claramente en Efesios 4, 31 y 32. Habla de pecados y muchos de ellos pueden ser más graves a nuestros ojos en este momento o a lo mejor a los ojos del magisterio eclesiástico católico pueden ser unos más leves. No, pero mira, Efesios 4, 31, 32 habla de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, que es decir mal, es maldecir, de la malicia. Primera de Corintios 6, 9 y 10, de los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Gálatas 5, 19, 25, las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Gente que denigra, que maldice. Y aquí dirían, toda esta bola de pecados que se repiten en algunas de las cartas paulinas, o sea, dirán, es que unos sí son graves y otros no son graves, no, o sea, la palabra de Dios nunca dice que hay uno más grave que otro, es pecado y esto ofende a Dios de la misma manera. El amargo con el fornicario. Ay, bueno, pues es que él es nada más ese enojón, está amargado, ¿no? Eso es un pecado venial. No hay tanto problema. Échate 3 rosarios y 4 aves marías y deja 5,000 pesos de limosna. Y estás, pero, el fornicario, qué cosa tan grave. Tú te vas a echar 5 días en ayuno, 85,325 rosarios, 362,000 padres nuestros y vas a dejar 500,000 pesos de limón. O sea, a ver, Dios pone junto al que se enoja con el adúltero, pone junto al idólatra con el asesino, pone junto al que le gusta el pleito, al borracho con el que es hereje, envidioso, malediciente, avaro, fornicario, injusto. Pecado es pecado. No hay tal cosa como grados de pecado. Porque muchas veces, miren, el libro de Santiago, por supuesto, habla acerca del chisme, habla de las habladurías, habla de que la lengua, un órgano tan pequeño, puede hacer que un bosque entero se incendie. No, pero es que nada más como es chismoso, ese es un pecado venial, ¿verdad? Es poquito, no, no te preocupes, yo te absuelvo y no hay problema. Oiga, señor cura, es que yo asesiné a 50. No, es pecados mortales, tú tienes mucho que pagar y mucha penitencia, ¿no? Posiblemente el que solamente dijo un chisme ha terminado con familias enteras, ha terminado con matrimonios, ha terminado con personas que acaban a lo mejor en suicidio, han hecho cosas, han destruido carreras, han destruido vidas solamente por abrir la bocota, por mover la lengua, no para bendición, sino de maledicencia, maldiciendo, denigrando. ¿Verdad que ya no suena tan venial? Pecado es pecado. Cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, obtenemos un cuadro totalmente diferente a lo que nos dice el catecismo. Vamos a primera de Juan 3:4. Dice así. Dice, cualquiera que comete pecado por lo mismo comete una injusticia, pues el pecado es injusticia. Estamos infringiendo los mandamientos del Señor. No hay de que ay es leve, ay es poquito. No, estamos ya infringiendo los mandamientos del Padre. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de que el ser humano ha sido concebido en pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no es por ser enojón, no es porque seamos hirientes, no es porque seamos fornicarios, no es porque seamos asesinos, es porque somos pecadores. No hay nada como que, bueno, él sí no hay problema porque nada más es un mentiroso.
mentirosillo, puras mentirillas blancas. A él no hay problema más porque es un chismosillo, no es chismosillo, es comunicativo, pero con él sí hay problema porque es adúltero, es asesino, es homicida, es ladrón de miles y miles de millones. Y el ladrón, bueno, es que él nada más se robó un coche, pero él se roba miles de millones. Robar es robar, mentir es mentir. Yo siempre he preguntado, ¿cuántas personas se necesita que una persona mate para convertirse en asesino? Una. ¿Cuántas mentiras se necesita decir una persona para convertirse en un mentiroso? Una. Pecado es pecado. Y la paga siempre fue la muerte. Es a través de Jesucristo. No importa si, es que, repito, no hay categorización. Hemos pecado, estamos concebidos en pecado y vivimos en pecado. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Nosotros, si no recibimos a Jesucristo, si no nos arrepentimos de nuestra vida, no importa el pecado, porque esto también de categorizar los pecados de acuerdo a su gravedad está contradiciendo tanto el poder de Dios y su plan redentor, porque mira, dice la palabra del Señor en Colosenses que todo el acta que nos era contraria, todos los pecados de los cuales nosotros estamos sumergidos, han sido anulados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los ha clavado en la cruz. Ya no hay nada que el reino de las tinieblas, que el mismo pecado tenga en contra de nosotros. No porque nosotros seamos santos, sino porque Cristo sí lo fue. Él con su sangre nos ha lavado, Él nos ha hecho aceptos delante de Dios. Jesucristo con el sacrificio de la cruz en el Calvario nos ha justificado. Así que ningún pecado, ni ninguna ley que nos haya condenado ahora se enseñorea de nosotros. Pero nunca dice la palabra de Dios, bueno, a menos que haya sido asesino, bueno, a menos que haya sido genocida. No, bueno, a menos que haya sido violador, a menos que haya sido pederasta, o que hayas tenido una desviación completamente horrible, tremenda, a menos que haya sido un desalmado, descorazonado que maltratara a seres humanos, animales, etcétera. A menos que haya sido eso, entonces no, si hay una gravedad, ¿no? El Señor habla de un genuino arrepentimiento de todo lo que nosotros hemos hecho. Que no nos parezca pequeña una mentira, que no creamos que es más grave asesinar a una persona que mentirle a nuestras esposas, que no pensemos que es más grave ser un genocida o ser un violador que robar en nuestro trabajo lo que pesamos de alimento, lo que pesamos de producto, lo que cobramos, que no sea para nosotros una diferencia, puesto que lo que estamos haciendo en el sentido tan estricto que la Biblia maneja es pecar. Y cuando nosotros nos arrepentimos absolutamente de todo, Dios no nos pone categorizaciones, Dios nos dice, yo te perdono los pecados. Tu registro se vuelve una vez más en blanco. Yo no me acordaré si fue grave, si fue chiquito, si hizo o no mucho daño. No, tú pecaste en contra de mí, pero por el amor que te tengo y por haber recibido el método de salvación que es mi Hijo Jesucristo, yo todo eso lo borro. Dice la palabra de Dios que Él borra nuestras rebeliones, Él quita nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Él no tiene memoria, puesto que hubo un genuino arrepentimiento. Nunca dice la Biblia que hay ciertos pecados que sí y que no. En algún momento hablaremos de la blasfemia al Espíritu Santo, pero ya llegaremos en algún episodio, obviamente, a hablar justamente de eso. Pero de todo lo demás, vean una vez más Efesios, Primera de Corintios, Gálatas, cómo los que para la Iglesia Católica podrían ser veniales y otros pudieran ser de muerte, están todos juntos y no hacen diferencia. Están, me atrevo a decir, hasta revueltos, porque no se trata de la gravedad. La gravedad en sí misma no es el pecado que se cometió contra alguien y qué tanto daño hizo. Volvemos a lo mismo, no es cantidad. Es el hecho de romper las leyes de Dios, es el hecho de romper los mandamientos del Padre, es el hecho de que nosotros determinamos no obedecer y darle la espalda a nuestro Creador. Eso es algo muy serio. Y no puede haber, como decía el catecismo, ahora reza, que ya en su momento hablaremos de la palabra rezar y cómo el mismo Jesucristo te dice, no reces, tienes que orar.
ya lo veremos. Pero reza a San José, patrono de la muerte buena. Reza a María, la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Por favor, lo vamos a analizar cuando veamos la serie dentro de la serie de María y de la Virgen. Va a estar muy interesante y va a ser con mucho amor para que de una vez por todas podamos darnos cuenta del engaño de la religión católica, de cómo es tan dominante esta potestad del reino de las tinieblas y que no ha dejado ver el trono de Dios, el trono de Jesucristo resplandecer en la vida de las personas por causa de un ídolo. Y dice la palabra en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nunca dijo que graves o veniales. Esas palabras ni siquiera vienen en la Biblia. No hay, repito. Colosenses 1:14, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados solamente en Cristo. Porque esta es mi sangre, dijo Jesucristo. Sangre que es derramada por muchos. Esta es mi sangre del nuevo pacto para la remisión de pecados. Nunca categorizó. Él hablaba de la falta. Vamos a la Biblia para que lo podamos entender de una vez por todas. Abre tu Biblia. Ahí es el Señor hablándonos. Vamos primero a Hebreos. Ahí. Una vez más, las imágenes, ¿verdad? Hebreos 10:12 dice así. Este nuestro pontífice, después de ofrecida una sola hostia por los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios. Analizaremos las palabras aquí utilizadas. Este nuestro pontífice. Échate un clavado a los episodios anteriores. No está hablando del Papa. No está hablando del Papa. Está hablando de Jesús. Después de ofrecida una sola hostia por los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios. ¿Quién? No está hablando del Papa y la hostia. Este sacrificio del que está hablando es el sacrificio de su sangre. Lo vamos a hablar cuando veamos también la simbología dentro de la misa. Qué cosa tan tremenda. Pero dice la palabra de Dios en el original griego, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No me puede decir nadie quién está sentado a la diestra de Dios. Aquí nadie podría decir que es alguien más sino Jesucristo. Es un solo sacrificio. Colosenses 1:14. Dice así: por cuya sangre hemos sido nosotros rescatados y recibido la remisión de los pecados. ¿Se dan cuenta? No hay una categorización, habla en una generalidad. Cuando nosotros hemos faltado a las leyes de Dios, a sus mandamientos, nosotros pecamos. Y el pecado es algo muy grave, muy serio para el Señor. No podemos pensar que, como decía el catecismo al inicio del estudio, solo porque la experiencia humana nos enseña, y ellos diciendo que está establecido en la palabra de Dios es una mentira, como lo hemos estado viendo, la experiencia humana a mí me enseña qué tan grave pudo ser o no tu pecado. Está a consideración de un ser humano saber qué tanto se ha ofendido a Dios Padre porque ha pecado una persona. La palabra es clara y nos enseña que pecado es pecado. Y lo mismo, Dios se olvida, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, nunca más me acordaré de los pecados y de las transgresiones. Cuando hay un genuino arrepentimiento y cuando nosotros somos capaces de confesar nuestros pecados. Claro, para un verdadero y genuino perdón necesitamos la sangre de Jesucristo, y para que la sangre de Jesucristo limpie nuestros pecados necesitamos un genuino arrepentimiento, y para tener un genuino arrepentimiento necesitamos solicitarlo a Dios, al Espíritu Santo, porque es un don de Dios según su palabra. Y para que Dios nos escuche y para que Dios haga toda esta obra redentora, nosotros tenemos que ser sus hijos.
No podemos pensar que San José, María, San Pacirulo de las Garnachas, a no sé quién, venga una vez más a robarle el único poderío que tiene Jesucristo, a robarle la honra que le pertenece. No hay manera de que nosotros paguemos para ser perdonados. El plan redentor del Señor que fue forjado desde la eternidad, sabiendo cómo íbamos nosotros a llevar nuestra vida espiritual, es el único medio de perdón. No es la interpretación de alguien de qué tan mal te has portado, ni te vas a quitar, no se te va a quitar con que repitas vanas palabras, como dijo Jesucristo. Creen que por su palabrería serán escuchados. Son palabras del Señor, pero eso no te lo enseñan. Pero fue Cristo, como dice 1 Corintios 15:3, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo nunca mencionó conforme a la percepción del rabino, conforme a la percepción de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín, ¿no? Lo que primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y no conforme a ninguna tradición. El pecado es pecado. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver a través de tu palabra que Dios no hay cosas leves ni categorizaciones en ofender tu nombre, en ofender tu santidad, Señor. Tú nos has enseñado, Padre, a través de tu palabra, que pecar, Señor, es sí justamente eso, errar en el blanco, romper tus mandamientos, darte la espalda. No importa lo que la percepción humana pueda decir, de qué tan grave es nuestra falta, si como lo hemos ejemplificado puede ser un homicidio, algo que hasta haga escándalo en las noticias, o aquella pequeña mentira que quizá hoy mismo le dijimos a alguien. Pecar es pecar. Y como decía el rey David en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Hoy, Señor, queremos decirte, Padre, confesar que quizá hemos sido muy tibios en cuanto al pecado, en cuanto a la práctica del pecado. Quizá amanecemos, hacemos nuestro día, llegamos de noche a casa, descansamos, dormimos y no reflexionamos cuántas veces quizá ofendimos tu nombre, pisoteamos tu santidad. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú trayendo convicción de juicio, de pecado a nuestras vidas con el simple resultado de encontrar un genuino arrepentimiento. Saber que no podemos estar jugando con la gravedad del pecado. Porque cada vez que nosotros rompemos uno de tus mandamientos, cada vez que nosotros le damos más lugar a la carne que a nuestro espíritu, cuando nosotros le damos más lugar a nuestro comportamiento humano, carnal, que al espiritual, al que nos guías con tu Espíritu Santo, nosotros, Señor, estamos ofendiendo tu santidad. Estamos deteriorando nuestra vida espiritual, esa vida que costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender, Señor, a la luz de tu palabra, que no se trata de ser pecaditos o grandes pecados. Pecado es pecado. Y aunque sabemos que no llegaremos a ser perfectos, Señor, hoy queremos hacer un compromiso delante de ti, de luchar por no pecar más, de luchar por encontrar una salida a través de tu fortaleza, a través de tu consejo, a través de tu Espíritu Santo, entregados en oración, buscando la santidad y la santificación. Que podamos entender, te pedimos hoy, Espíritu Santo, que tú nos hagas entender qué tan grave, cuál grave es el pecado
que nosotros estamos cometiendo día a día y que no lo consideramos porque ha habido una religión y una mentira en este mundo de que hay cosas en las que no sucede nada, de que son leves, que no tienen la mayor importancia. Podrá ser que no hagan tanto daño en un mundo dominado por el mal, pero en el mundo espiritual al cual pertenecemos y al cual queremos pertenecer, sí hace mucho daño, pues nos estamos rebelando contra ti. Hoy queremos, Señor Jesús, que tú nos limpies con tu sangre, que nos des una nueva oportunidad de estar conscientes de que no podemos seguir viviendo de esa forma. Que seas tú, Señor, el que nos jale las riendas cada vez que venga una tentación y que podamos desecharla. Que busquemos no caer, que podamos buscar en cada tentación la salida a través de la oración, a través de tu fortaleza, a través de tu consejo, Señor. Rescátanos tú. Nosotros seguimos siendo carne y religiones, sectas, mentiras, engaños, el reino de las tinieblas. Con un solo no pasa nada, nos hace caer. Con un solo, pues qué tanto es tantito. No nos damos cuenta que estamos ofendiendo tu reino, Señor, tu nombre. Te pedimos perdón, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Límpianos hoy de toda maldad. Juan 1:9 dice eso. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, familia. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana con esta serie. No se les olvide compartirlo. Y paz y gracia de parte del Señor Jesucristo. No olviden abrir la palabra, leerla, escudriñarla, para evitar, por supuesto, caer en las mentiras y en los engaños de las religiones